Bueno, me gusta que nos divirtamos mientras podemos, porque no todo el mundo se puede divertir. Y lo llamamos al profe Gustavo Barbarán para que nos explique un poco qué es lo que está pasando en Medio Oriente con esta escalada bélica entre Israel e Irán. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido. El gusto de estar nuevamente acá con ustedes. Perdón, voy a acomodarle el micrófono. Esto es así en vivo, no se preocupe. Parece muy bien que sea como una charla en un café. En un café o después de una clase. Vio que los estudiantes por ahí más curiosos se quedan preguntando. Bueno, nosotros somos estos estudiantes. Porros, pero curiosos. Y bueno, el Mahatma Gandhi decía: ojo por ojo nos vamos a quedar todos ciegos. Y en la cultura esta semita, si bien los iraníes no son precisamente semitas, son persas, pero está esa cosa ancestral de yo te pego y si me pegás te devuelvo, y así no termina nunca. A ver, esto que estamos viendo con horror, porque nadie sabe hasta dónde puede llegar. Ahora ustedes estaban viendo una noticia que un misil de Irán le pegó a un hospital. Sí, en el sur de Israel. Claro, y ni hablar de lo que Israel hace en Gaza. Bueno, estas son... No, Israel bajó 2/3 de los lanzadores de misiles de Irán también. Esa es la última novedad, por ejemplo. Claro. Bueno... Es un horror. Es un horror, porque eso nos lleva a una escalada, y en la escalada uno sabe dónde va a terminar. Yo estuve leyendo estos días una nota que salió en el portal ese tan importante que se llama Project Syndicate, de Richard Haass. Richard Haass es un referente del Consejo de Relaciones Internacionales de Estados Unidos, que pese al nombre es una entidad privada. Por ejemplo, es la editora de la revista Foreign Affairs, que es una de las más importantes del mundo. Obviamente expresa el pensamiento norteamericano y el pensamiento conservador norteamericano. Digamos que estaría más próxima a Trump que al Partido Demócrata. Pero bueno, este hombre dice que todavía es muy temprano para evaluar los daños que esto puede producir a uno y otro país, pero particularmente a Irán, lo que ha ocurrido con ese primer ataque. Ataque que en términos de derecho internacional se denomina legítima defensa preventiva. Un terreno muy resbaladizo, claro, ¿no? Muy resbaladizo. La Carta de las Naciones Unidas. Un ataque preventivo es hasta un oxímoron, me suena a mí, ¿no? Claro, exactamente, porque la legítima defensa es algo que uno ejerce cuando tiene un peligro inminente. A mí ahí vienen 3 tipos, cada uno con un palo, a atacarme, y yo tengo un arma y me defiendo. Claro. Ejercí la legítima defensa, por más que tuviera un arma de fuego y ellos, pero eran 3 y con palo. Bueno, ese principio de la legítima defensa se traslada al texto de la Carta de Naciones Unidas, que a mi modo de ver es una de las cosas que te demuestra el fracaso del sistema de seguridad colectiva, porque esta es la otra historia. Nosotros nos enfocamos en esta cosa puntual, bilateral, entre Israel y Arabia Saudita, pero no estamos viendo el contexto. Yo voy a tratar de explicarlo ahora. Bueno, la cuestión es que esa legítima defensa preventiva, que digamos se potencia con los atentados del 11 de septiembre
en Estados Unidos, porque a partir de allí se lanza con todo Bush al mundo a capturarlo a Bin Laden y su grupo Al Qaeda, ejerciendo la legítima defensa preventiva. Estos tipos me han hecho esto, yo voy a buscarlos donde estén. Y desde entonces venimos arrastrando todos estos problemas. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos daños que esto ocasionó? Por un lado, dice Richard Haas, y en segundo lugar, ¿cuánto va a tardar Irán en sobreponerse a esos daños? Claro. Es decir, ¿qué es lo que realmente se afectó de la logística nuclear de Irán y de sus armamentos? Es decir, ¿realmente cuánto? Por ejemplo, cuando Ucrania reveló ese video fueron ataques puntuales. Acá había un avión, lo atacamos, lo rompimos. Bueno, de esto no se sabe exactamente cuánto. Israel dice que fue mucho. Obviamente los iraníes deben decir, pero vamos a seguir en esa lógica, y en esa lógica nos vamos a empantanar y le vamos a tener que dar razón al difunto Papa Francisco cuando decía que ya estábamos en una tercera guerra mundial por etapas. Si una etapa es Ucrania, otra etapa es Gaza, ahora esta. Bueno, esto es una forma de mirar el problema. Hay otra forma, que es la de poner en evidencia, como decía recién, que el sistema de seguridad colectiva delegado al Consejo de Seguridad por la Carta de Naciones Unidas, capítulos 6 y 7 de la Carta, ha fracasado. Ha fracasado. No hay ninguna autoridad hoy por hoy en el mundo que pueda frenar estas escaladas. Es decir, vamos a un entretiempo. Ninguna potencia tampoco da la impresión. Claro. Ninguna potencia da la impresión, desde mi muy humilde conocimiento, de que ese mundo bipolar que tenía grandes ordenadores, o tripolar, qué sé yo, se ha fragmentado y hay una multipolaridad. Esa es la clave. Un conflicto de esta naturaleza, como el de Gaza, como el de Ucrania, no se puede resolver sino con una lógica multipolar. Si el esquema de la bipolaridad que se inaugura en 1945 y que se expresa en la Carta de Naciones Unidas como el ordenador jurídico del mundo fracasó, entonces ¿qué lo reemplaza? Porque si estos temas pasan por el filtro del Consejo de Seguridad, alguno de los 5 miembros permanentes lo va a vetar. Claro. Entonces la decisión que debiera tomar el Consejo de Seguridad en resguardo de la paz y seguridad internacionales, que es su objetivo, es la manda de Naciones Unidas, usted debe encargarse de mantener la paz y seguridad internacional. Bueno, llevamos el conflicto al Consejo de Seguridad, y si es un problema, una sanción a Irán, y Rusia o China eventualmente vetarán, bloquearán eso, y viceversa. Si apuntarle a Israel, vetará a Estados Unidos o Francia o el Reino Unido. Entonces, ¿cómo es resolver un conflicto de este tipo en un mundo multipolar? Y yo necesariamente tengo que pensar que el problema es quién o quiénes hacen de garantes. Claro. ¿Quién puede ser garante? Trump no puede ser garante, porque lo que Trump está pensando es otra cosa. Eso que se habla del repliegue, de encerrarse, que obviamente eventualmente Estados Unidos lo puede hacer porque le da el cuero, claro, por su extensión y por su cantidad de habitantes. Pero se está pensando, y esto es muy interesante de analizarlo sin anteojeras ideológicas. Es decir, Trump es como que está diciendo, muchachos es la Alianza Atlántica,
No podemos controlar este mundo. Porque tenemos una China, tenemos una India, y el poder mundial se está fragmentando. Este es una especie de dolores de parto, porque todavía no hemos logrado que las grandes potencias, las medianas potencias, las emergentes, establezcan nuevas reglas de juego para este nuevo mundo donde Occidente ya hace rato perdió su centralidad. Yo tengo mi teoría. La centralidad de Occidente se pierde en 1978. ¿Por qué 78? Porque ese es el Argentina año... sale campeón del mundo. Aparte de eso, aparte de ese dato que es sustancial, porque ese año fue el año de la rehabilitación de Deng Xiaoping. Entonces Deng Xiaoping asume el control del Partido Comunista Chino y él lanza su política de las 4 modernizaciones, que era agricultura, industria, defensa y ciencia y tecnología, pero bajo la consigna de un país con 2 sistemas: políticamente socialista, marxista-leninista, y económicamente capitalista. Un experimento. Capitalismo de Estado. Claro. A los 15 años, 20 años, se produce la consecuencia de eso, que es el giro del eje geopolítico atlántico a la cuenca del Pacífico. Todos los problemas del mundo, todos los focos de atención del mundo siguen estando en el hemisferio norte, pero en la cuenca del Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque allí está concentrada la mayor cantidad de población del mundo. Profe, sí. Yo veo estas imágenes, ¿no? Y vemos imágenes que recorren el mundo. A la gente ya prácticamente no le importa si lo tiró Israel, si fue una respuesta a Irán o viceversa. Quizás hay una mirada muy naif en esta pregunta que le voy a hacer, ¿no? Pero, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Tanto Irán como Irak con esta escalada constante de violencia. Pero precisamente acomodarse en el mundo multipolar. Eso. Y tu pregunta me viene al pelo por un tema que es necesario destacar. También en el mundo islámico se juegan las influencias geopolíticas y hay 3 actores principales que desde hace 40 años están peleando para ver quién lidera el mundo islámico. Irán, Arabia Saudita y Turquía. Ustedes me pueden decir, che, ¿por qué no lo pones a Egipto? Iba a decir yo. Claro, ¿por qué no lo pones a Egipto? En este momento yo creo que ese reordenamiento geopolítico interno, llamémosle, va por estos 3 países. Turquía, por su condición de estar cabalgando entre Oriente y Occidente, y por el papel que está jugando cada vez mayor en los asuntos, no solamente del mundo islámico, sino también de Europa y de Occidente. Es el lugar donde se reúnen las delegaciones ruso-ucranianas para tratar de resolver lo que no tienen intención de resolver. Arabia Saudita, que venía con el empuje norteamericano de los acuerdos de Abraham, que era, porque eso fue una jugada diplomática interesante que planteó Israel, porque de ese modo los acuerdos de Abraham aproximaban a Arabia Saudita con los países del Golfo Pérsico. El ataque de octubre de Hamás no diría que lo liquidó definitivamente, pero planchó los acuerdos de Abraham, que habían sido inspirados por Trump, y nadie sabe qué va a hacer eso. Pero a partir de ese momento, ninguna de las partes manifestó demasiado interés en seguir avanzando en esos acuerdos. Y está Irán, que le disputa a Arabia Saudita, aliado tradicional de Occidente. Y está Irán, que juega su carta y hace esta apuesta nuclear que nadie le puede poner el cascabel al gato.
pese a los esfuerzos de nuestro connacional Rafael o Raúl Grossi, que es el titular de la Organización Internacional de Energía Atómica, y que, según se dice por corrillos bien informados, es un aspirante a la Secretaria General de Naciones Unidas. Sí, se menciona en argentino. No sé cómo le irá a sus acciones con todo esto de lo que está pasando en Irán, porque ahora me gustó mucho la pregunta de Rosario. ¿Qué es lo que buscan? O sea, por un lado Irán, el liderazgo del mundo islámico, pero ¿qué tiene que ver el conflicto con Israel? Y bueno, ahí es la forma de dominar la región. Pero el tema es que con respecto a Israel, y esto es lo que le sirve a Israel para justificarse, es decir, que la visión de la revolución de los ayatolas es destruir el Estado de Israel. Entonces le dan el pretexto a Israel de decir, che, me quiere destruir. La única manera que me puede destruir es con armas atómicas. Independientemente que podríamos estar 3 horas discutiendo si es que alguna vez se podrá utilizar arma atómica, porque si estos dos se largan atómicas, y ¿quiénes son los que van a reaccionar? Van a reaccionar Europa en su conjunto, Estados Unidos y China. China está bien calladita, pero no tiene el menor interés que esta escalada siga y peor se llegue al uso de armas nucleares, aunque más no sea de esas armas nucleares que son de efectos limitados, por decir así. Este es el mundo multipolar en el que estamos, en este embrollo. Hagamos de cuenta que una vez que Estados Unidos y la Alianza Atlántica definitivamente perdieron su papel preponderante en el mundo, es como si hubiera ocurrido el Big Bang, del cual nació el universo. Toda una mezcla de átomos que van y vienen y chocan electrones. Y bueno, esto es lo que hay que definir, y no hay autoridad, insisto, en que hoy pueda decir, bueno, se terminó, muchachos. Basta, ya, no podemos hacer eso. ¿Qué significaría esto? ¿Israel qué busca? ¿Su supervivencia, podríamos decir? ¿O además otra cosa? Obviamente, con porque tienen el argumento de queremos sobrevivir porque Irán nos quiere exterminar. Claro, pero es a costa, y esto también es muy interesante, porque es a costa de avanzar sobre la histórica Palestina. Miren, una de las razones por las cuales los conflictos entre Israel y los países árabes, y ahora particularmente con Irán, además está es una verdad revelada que Irán es el que está atrás de Hamas y Hezbollah. Esta situación me indica a mí que la clave de bóveda de Medio Oriente es resolver la cuestión palestina. Y ya esa cuestión palestina ha sido tan negociada en aquella famosa hoja de ruta que varios presidentes norteamericanos siguieron, pero que llevaba a la constitución de 2 estados en el mismo territorio, el Estado palestino y el Estado israelí. Ahora, dentro de Israel hay un grupo ultraortodoxo religioso que no quiere saber nada de eso. Nosotros somos Palestina, esto es todo nuestro, y ahí es que hay justificaciones de índole histórica, religiosa, extrema, para avanzar sobre Gaza, después será sobre Cisjordania, después y así. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Digo, previo al conflicto entre Israel e Irán, lo que venía denunciando gran parte de la comunidad internacional es también un genocidio por parte del Estado de Israel en Gaza. Repito lo que denuncia cierta, no tomo una posición porque realmente es un conflicto que no domino, que no conozco, pero sí se acusaba a Israel, y a partir de las imágenes por lo menos que se compartían, de lo que estaba haciendo, cortando el suministro de internet, de energía, que no puedan llegar misiones humanitarias. Digo,
había como un combo muy Sí. opresivo sobre la población de Gaza por parte del Estado de Israel. Efectivamente, desde el punto de vista técnico-jurídico, ahí ocurre un genocidio. Basta leer el texto del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que ahí está definido. Se está matando una población, civiles, les guste o no les guste, eso es para el derecho internacional un genocidio. Y por eso tiene Netanyahu denuncia en la Corte Penal Internacional. Ujú. Pero no es, Israel no es parte de la Corte Penal Internacional. O sea que no le importa, digamos, no lo Y toca. Sí, pero no es, no va a tener libertad de movimiento, porque donde vaya, bueno, decir traigan. Igual que Putin. También Putin creo que está condenado. Igual que Kissinger, también tenía una denuncia por los sucesos en Chile. Ahora, Gustavo Barbarán, me gustaría preguntarte qué opinás vos que en este conflicto, que en el mundo globalizado la verdad que es un conflicto cercano, me imagino que en otra época de la historia un conflicto en Medio Oriente nos quedaba muy lejos a los argentinos, pero sucede que esta guerra empezó y el presidente argentino, el presidente de la República Argentina, Javier Gerardo Milei, estaba en Israel. Yo vi videos, por ejemplo, del presidente de Israel con un mapa de la Argentina en una reunión y vi que se aprobó un entendimiento por parte de la República Argentina en el que van a haber prestaciones sociales y de seguridad social para la comunidad israelí que venga a la Argentina. Y veo al presidente Javier Milei desafiando a la República Islámica de Irán, diciendo de que vamos a luchar junto a Israel. Y la verdad, un poco de ruido me hace, por empezar, porque creo que no tiene que ver con la posición histórica de la diplomacia argentina, y en segundo lugar, porque nos está metiendo de las narices en un conflicto que los argentinos, me imagino, querrán mantenerse ajenos. Peor todavía. Hemos tenido 2 atentados acá. El único país del Iberoamérica que ha tenido atentados que son derivaciones de esa guerra, y que todo indica que el inspirador de ambos atentados ha sido la República Islámica de Irán. Ahora, a mí me llama tanto la atención, ¿no?, la precariedad, el provincianismo con que las últimas gestiones nacionales han manejado la política exterior. Porque también era muy provinciana la visión de los Kirchner en materia de política exterior. Qué sé yo, esta antena en la bajada del Agrio, en Neuquén, y de un buen día se les ocurrió, la hagamos y pongamos ahí, le concedamos a los chinos esto. A lo mejor es totalmente inocuo y sea efectivamente científica, pero ya está instalada China en territorio argentino. Yo he tenido posibilidad de leer, porque lo reprodujo TN, al acuerdo. El acuerdo, la Argentina lo puede disolver en cualquier momento. ¿Por qué no lo disolvió, no lo denunció Macri ni Alberto Fernández? O sea, son esas cosas, son las inconsistencias nuestras. Encima, este presunto traslado de la embajada de Tel Aviv ningún país del mundo maneja su política externa con esa cosa visceral con que lo hacen estos dirigentes, que vos decís, ¿dónde se formaron? Es decir, el solo hecho de que nosotros estemos apoyando a un país que a través de la fuerza ocupa territorio, ¿qué tenemos que decir de Malvinas?
prepare un memo y le diga, che, eso no lo podés hacer, más allá Yo me imagino del hecho de llevar la embajada a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Cambiar de lugar la embajada argentina, pasarla de Tel Aviv a Jerusalén. Y porque Jerusalén es La Tierra Santa. Es Jerusalén. Pero y ahí está, y ese es un lugar que debiera estar sacralizado para las tres religiones monoteístas. Allí, para nosotros, se sufrió su martirio el Redentor. Ahí lo mataron, ahí lo enterraron, ahí resucitó. Para los islámicos, en la mezquita de Al-Aqsa, que es esa mezquita que se ve tan imponente en cualquier Alá. no. Mahoma, el profeta Mahoma, perdón. El profeta Mahoma. Y para los judíos, el muro de lamento y toda la historia esa. Todo se cocinó ahí. Todo, entonces. ¿Y de quién es hoy Jerusalén? ¿Bajo dominio de quién está? Y bueno, ¿O se disputa eso? No, está, digamos, bajo control árabe e israelí. El cristianismo no tiene incidencia, digamos, política en eso. Bien. Espiritual, institucional. sí, enorme. Pero ahí, ahora la gente que viajó y es eso, no sé cuándo podremos ir a visitar eso con tranquilidad, sin tener miedo que te caiga un misil de algún lado. Y es una convivencia que existe en esa zona. Pero bueno, son todos estos factores que van sumando. Es decir, el nuevo mundo multipolar, y la pelea por la existencia del Estado de Israel, el tema de quién lidera el mundo islámico. Lo vemos en una foto al presidente Javier Milei, justamente en el Muro de los Lamentos, con una kipá, que es un accesorio típico de la vestimenta judía. Lo que no sé, ¿el presidente Javier Gerardo Milei se reconoce parte de la colectividad judía? Misterio, ¿no? También. misterio. Bueno. Profe, que no sé si se puede vaticinar algo, pero ¿cómo cree que va a seguir este conflicto? ¿Tiene algún indicio de algo, no? Porque esto puede seguir escalando y que literalmente se pudra todo, o que quizás pase algo y se frene esta situación. Bueno, yo creo que ahora tenemos que estar atentos más allá de cuántos misiles partan de un lado al otro y cómo mueve su ficha China y cómo la mueve Estados Unidos. Uh-huh. No porque ellos sean esos garantes que yo decía que le falta al mundo, más allá de los mecanismos de Naciones Unidas, simplemente por el poder específico que tienen desde el punto de vista militar y económico. No sé. Solo eso. No sé realmente. Ojalá uno pudiera ¿no? tener esa capacidad. Sería yo el secretario de Naciones Unidas, claro, arreglando todo. Pero no, es imposible. Es un día a día. Y asusta. Sí. Voy a decir, nosotros estamos en la otra parte del mundo. Sí, pero me he tenido dos atentados. Y las guerras son híbridas. Entonces vos, una cosa es un misil, otra cosa te ponen una bomba y te tiran abajo un colegio, un hospital, una escuela, lo que fuera. No, te dejo sin internet, te dejo sin electricidad. Claro. No, es... ¿Qué tipo de país es Irán? Porque me sorprendió mucho saber que tiene 92 millones de habitantes, o por ahí, es un país grande, y además es un país que, como China, digamos, está ahí hace mucho, y es una nación que está ahí hace mucho. Es una civilización. Es una civilización. Cuando hablamos de Irán hablamos de los persas, ¿verdad? Ese es. ¿Qué tipo de país es Irán? Digo, nadie pudo contra los persas, siguen ahí. No, claro, digamos, es su raza. Es decir, los persas de Irán, como los turcos de Turquía, son arios. Claro. Por eso los turcos
fueron siempre bien recibidos en Alemania, porque claro. eran arios. Irán también es un país ario. Mira, bueno, ese es un dato que la gente Sí. que no lo maneja. No, pero esto es así. Y ahora, ¿cuánto juega eso en la solución del conflicto? No se puede saber. Ahora, es un país donde hubo una civilización y yo hace años vengo observando esto, de que los países que van a tener un cada vez mayor protagonismo son los países que tengan un territorio grande y mucha población. Cuando hablo de mucha población, pongo 100 millones de habitantes. Sí, para arriba. Irán está ahí de lograrlo. Sí. Egipto está ahí de lograrlo. Nigeria recontra pasó los 100 Sí. millones. México pasó los 100 millones. Brasil tiene más de 200 y pico de millones. Estados Unidos. Indonesia va a ser uno de los países más grandes. Estados Unidos, China, la India, Europa en su conjunto. Pakistán. Que también hay un conflicto ahí, ¿no? Pakistán, India. Es otro tremendo. Desde la época de Gandhi, a Gandhi lo mata un. Ayer mucho de tu tiempo, Gustavo, pero ayer en la mesa hablaba con dos tíos que son un poco más grandes y les decía, che, cuando ustedes eran jóvenes, ¿también vivían con esta sensación que tenemos nosotros, los de nuestra generación, de que se está yendo todo al carajo? Perdón por la palabra, Gustavo, pero digo, es como que nuestra generación vivimos con un ojo puesto en lo que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana y el otro ojo mirando de reojo si se va todo al demonio o no. Bueno, yo puedo estar entre tus tíos, porque mi generación estaba más preocupada por los temas internos, el mundo era una cosa lejana. Claro. En ustedes impacta algo que avanzó así subrepticiamente y de la noche a la mañana estalla, que es la globalización. Uh-huh. Yo soy de los que nunca pensó que la globalización fuese una doctrina. La globalización es un hecho, y un hecho que puntualmente se da en la tecnología aplicada a comunicación y transporte. Uh-huh. Y bueno, y las derivaciones en materia financiera, de salud, de investigación, todo eso es la globalización. La globalización en estos momentos, aunque suene un oxímoron, se está regionalizando, porque frente a este mundo inestable, que nunca nadie sabe dónde vamos a ir a parar, entonces los países que son más próximos y que se entienden mejor, operan la globalización en escala regional, claro, en materia de ¿qué? De inversiones, de control de migraciones, de uso razonable de recursos naturales. Uh-huh. Esto es un signo de estos tiempos. Es un signo de la multipolaridad. Por eso es que yo insto a la creación del polo iberoamericano o un polo sudamericano, porque yo no sé en esta idea para dónde va a jugar Brasil. Pues Brasil juega en primera. Sí. Está jugando hace rato en primera y con esa vocación de seguir jugando en primera. Bueno, Brasil forma parte de los BRICS y de algo más amplio también, que es las relaciones más estrechas que están teniendo Rusia, India, Irán y Brasil, por supuesto. Sí, Brasil tiene sus claroscuros, ¿no? China. Uno de los claroscuros es qué va a pasar cuando se termine Lula. Si vendrá otro Bolsonaro que cambie todo el ideal. Lo que sí tienen claro, tanto Bolsonaro como Lula, que para mantener la seguridad de sus casi 7.000 o poco más de 7.000 kilómetros de costa, claro, necesita un submarino nuclear. Con Lula o con Bolsonaro, los dos van a ese objetivo. Nosotros
Yo lo veo a Milei en el Muro de los Lamentos y digo, la pucha, qué lejos que estamos de ser. Mundo de su plan nuclear. Pero lo Y si tiene, desmantelaron. pero con esto de los reactores, estos reactores modernos que son más, son modulares, más manejables, son más chicos, están dándole aire a eso. Ah, y me olvidaba de algo. ¿De qué? Me olvidaba de que todo esto que Milei estuvo haciendo en Israel, muchas de las cosas, incluso el traslado de la embajada, tendría que pasar por el Congreso. Tendría que pasar por el Sí. Congreso. Sí, 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 sí. Eso me quedó picando y tenía que decir. No, correctísimo. Gustavo Barbarán, profe, siempre un gusto tenerlo, siempre es un gusto esta charla. Seguramente Sí. este mundo no da respiro, así que lo vamos a invitar pronto. Y si capaz que venimos vestidos como el Eternauta en la próxima charla. Hoy está con un verde militar y la escarapela, Sí, sí. muy patriota, Gustavo.